Hola Tania, buenas tardes. Hola Josmeli. Eh, hola. Qué gusto que me estén acompañando acá. Por favor me indican si se me oye bien. Hola Migdalia. ¿Me indican si me oyen bien? Por favor me escriben, quiero saber si me estoy oyendo bien. Si alguien me dice si me oyo, me oyen, súper, buenísimo, buenísimo. Bueno, bienvenidas, bienvenidos todos, me encanta que estén aquí acompañándome. Para los que están en vivo, vamos a hacer varios ejercicios, buenísimo, gracias. Y para los que me vean en diferido, igual tomen papel y lápiz. ¿Qué les recomiendo? Primero, buscar su papelito y su lápiz, porque vamos a tener bastante trabajo de introspección. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre las emociones. Estas emociones normalmente se dan cuando nosotros empezamos la primera infancia. ¿De qué emociones me estás hablando, Erika? Son emociones que actualmente nosotros tenemos y no reconocemos de dónde es que vienen estas emociones. Entonces, esto que nosotros llamamos mis emociones del niño adulto, esto que llamamos mis emociones de mi niño interior, es una metáfora. ¿Por qué una metáfora? Porque son emociones que venimos arrastrando. Ahora bien, como les decía en un principio, voy a tener dos fases de ejercicios y por eso les pedía que tuviesen papel y lápiz. ¿Quién soy yo? Erika Cantillo, para los que no me conocen. Soy coach de vida y de empresas. Me dedico a eliminar todas tus creencias limitantes, a eliminar cualquier elemento que no esté permitiendo lograr tus objetivos en la vida. ¿Cómo? Por medio de sesiones de coaching y capacitaciones, ¿ok? Hola Santi. Entonces, les decía que íbamos a hablar sobre todo lo que tiene que ver con nuestra infancia y las emociones que venimos arrastrando desde ese momento. ¿Cómo empieza todo esto? Fíjense, nuestros padres y nuestros cuidadores hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. ¿Qué quiere decir? Que ellos hicieron todo lo posible para que nosotros estuviésemos bien, hicieron todo lo posible para que nosotros estuviésemos felices. Pero nosotros tuvimos interpretaciones totalmente diferentes o hubieron sucesos que de verdad pasaron y que nos hicieron que estas experiencias fueran totalmente diferentes. ¿Cómo cometemos los padres los errores? Desde el amor. Desde el amor cometemos errores y vamos a ver, me dirán, bueno Erika, pero ¿cómo es eso? Vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Todos los seres humanos aprendemos por modelado. ¿Qué quiere decir por modelado? Que repetimos las conductas de los mayores. Cuando estamos de 1 a 7 años, desde que nacemos, mejor dicho, que tenemos 7 años, nosotros no filtramos absolutamente nada, nosotros no filtramos la información que nos llega, todo lo damos por hecho, por decir, alguien nos dice, tú eres un niño malo, nosotros nos decimos, eso sí es verdad, esto no es verdad, simplemente lo asumimos, si es verdad, soy un niño malo. ¿Por qué? Porque tengo ciertas actitudes o tengo ciertos comportamientos que ahora identifico que me están diciendo que soy malo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Este modelado o este aprendizaje que tenemos lo vamos repitiendo. ¿Por qué lo repetimos? Porque creemos que en alguna oportunidad, si eso no funcionó, creamos una estrategia para que si tuvimos buenos resultados, esta estrategia nos sirva para toda la vida en las mismas situaciones. Esa es una de las opciones. La otra opción es que aprendimos por las experiencias que tuvimos. Entonces son estas dos cosas, las experiencias y el modelado. Por ejemplo, si tú veías en tu casa que salían en el carro y mamá y papá estaban peleando, sin darte cuenta estabas aprendiendo a esto es tener pareja, esto es un matrimonio, esto es, por ejemplo, esta es la forma de vivir o de convivir en pareja y es por eso el peligro del ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos, sin querer, ojo, y sin una mala intención. Recuerda que todo tiene siempre un trasfondo. Entonces, ¿qué pasa con estas situaciones que nosotros decidimos que existía una estrategia, un comportamiento que nos iba a funcionar? Dependiendo de qué fue lo que nos funcionó, cuál fue el resultado, seguimos repitiéndolo y nos convertimos en débiles o en fuertes. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si cuando tú le hablabas muchas veces a tu mamá, a tu papá, a tu abuelita,
Cuando digo padres, quiere decir los familiares con quien creciste o tus cuidadores. Tú le pedías muchas cosas y estas personas no te prestaban atención, pero cuando tu papá de repente llegaba del trabajo y tú le dabas unos zapatos cómodos y él, wow, muchísimas gracias. Entonces, en ese momento empezaste a interpretar, si yo doy, entonces sí me prestan atención. Si yo doy, entonces sí me dan amor. Eso quiere decir entonces que tengo que dar a los demás para poder recibir. Y empezamos a repetir eso en el transcurso de nuestra vida. Empiezo a dar para recibir. Entonces, esto es una estrategia que está tan subconsciente que no identificamos desde qué punto de vista hay una realidad que me permita cambiar o no. Entonces, por ejemplo, nosotros obtenemos de estos comportamientos una recompensa y creemos que como para toda la vida no va a servir, llegamos a nuestras relaciones y repetimos el mismo comportamiento y nuestra pareja dice, bueno, pero ¿qué te pasa? No, igual yo te amo. Y empieza a enseñarnos que de diferentes formas igual mereces amor. Ahora bien, yo les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en mi infancia, ¿qué fue lo que yo aprendí? Yo aprendí que debía ser perfecta. Y desde donde yo interpreté que yo debía ser perfecta para recibir amor. Porque mi mamá, desde la mejor intención, desde su amor, quería que todos nosotros, yo soy la mayor de 4 hermanos y de 9 personas que mi mamá crió, mi mamá quería que todos fuéramos profesionales. Entonces los niveles de exigencia eran bastante altos. ¿Qué pasó? Mi mamá, que es una excelente persona, que es la mejor mamá del mundo, como todos podemos identificar a nuestros padres, pero también tenemos que ser conscientes, y eso no va a quitarles el amor nuestro, ni el de ellos hacia nosotros, que las cosas no fueron perfectas. Entonces, ¿qué pasó? Mi mamá, yo era, como le acabo de decir, yo era la mayor de 9 niños, entonces todos eran menores que yo y había que prestarles muchísima atención a los que eran más pequeñitos que yo. Y yo era parte de los que ayudaba a cuidar a los más pequeños. ¿Qué pasaba cuando yo quería atención? Pues no la tenía. Obviamente tenía la atención los que eran más pequeñitos. Los que de verdad necesitaban la atención de niños pequeños. Entonces, cuando yo empezaba a sacar buenas calificaciones, mi mamá, wow, qué bueno, te felicito. Entonces, ¿qué interpreté yo en ese momento? Si hago cosas buenas, si yo destaco, entonces sí me prestan atención, sí voltean a verme. Si yo destaco, entonces sí merezco amor. Entonces empiezo a repetir esta conducta de la autoexigencia, de querer ser siempre la que destacaba, siempre en los concursos de dibujo, de lo que más me gustaba, siempre estaba sobresaliendo para obtener amor. Recuerden que cuando estamos niños, lo que nosotros en realidad deseamos es el amor y la atención de nuestros padres o cuidadores, ¿ok? Entonces, si no entienden, me pueden interrumpir, me pueden escribir, recuerden que esto es una interacción, ¿ok? Entonces, de acuerdo a esto, yo desarrollé una autoexigencia muy, muy alta. En una oportunidad, hace 10 años atrás, cuando yo comencé en este mundo del coaching, yo recibí una terapia excelente donde me preguntan, bueno, Erika, ¿qué es lo que tú reconoces que de alguna forma mamá o papá pudieron haber hecho diferente o que a ti te hubiese gustado que hubiese sido diferente? En aquel momento yo dije, mira, la exigencia de mi mamá. Me hubiese gustado que fuese menos exigente. Con el tiempo entiendo que su exigencia era desde la intención positiva de que yo me hiciera una excelente profesional, que lograra cosas grandes en la vida, etc. Pero en ese momento que yo era niña, yo decía, pero es que yo quiero jugar, yo quiero más tiempo para hacer otras cosas, X. Una vez que yo descubro que en realidad eso me estaba molestando, dije, voy a empezar a procesarlo. En la siguiente terapia me preguntan, Erika, ahora una vez identificado que tú tenías niveles altos de exigencia y te volviste una persona perfeccionista y autoexigente, cuéntanos qué estás repitiendo con tu hija. Para mí fue un shock darme cuenta de que yo estaba repitiendo exactamente el mismo patrón con mi hija. Estaba siendo demasiado exigente porque quería también sacar lo mejor de ella. Pero fíjense cómo esto está tan metido al subconsciente que no nos damos cuenta exactamente cómo se maneja. Entonces, lo que hacemos no es responder, lo que hacemos es reaccionar, y lo voy a repetir en varias oportunidades para que aprendamos cómo sí es responder. Entonces, ¿qué pasa con esto? Nos volvemos unos adultos niños, nos volvemos unos adultos con emociones que no están sanadas aún y que ahora vamos a ver si nosotros estamos experimentando parte de esas emociones.
Entonces, como cuando éramos niños necesitábamos cubrir estas necesidades físicas, emocionales, espirituales, y no fueron cubiertas o no interpretamos que fueron cubiertas, esto nos crearon ciertas heridas. Ellos tampoco, recuerden, nuestros padres, cuando digo ellos, nuestros padres, no sabían tampoco cómo gestionar sus emociones. Y es que nadie nos ha enseñado eso casi nunca en la vida. Ahora es que existe la inteligencia emocional, pero como ellos no sabían, nosotros no podíamos aprender de algo que nunca vimos. Tampoco nosotros tuvimos ciertos comportamientos también copiados de repente tuvimos un papá que tenía ciertas adicciones no quiero decir solamente droga ni alcohol, quiero decir también adicción al trabajo, adicción a las otras personas, codependencia. Entonces son comportamientos que empezamos a copiar porque pensamos que de alguna forma esto nos puede funcionar para subsistir. Entonces, ¿cómo vemos si tenemos emociones sanas o no? Lo primero que nos vamos a preguntar es ¿cuáles son los resultados de mi vida en las diferentes áreas? ¿Cómo son los resultados en mi área laboral? ¿Cómo son mis resultados en el área de mis relaciones íntimas, de mis relaciones con mis padres, con mis hijos? Entonces, allí, ¿cómo vamos creando? Nos vamos creando un falso yo. Ese yo que no existe, porque inventamos conductas que se supone que nos van a ayudar para poder salir adelante, creándonos huellas emocionales. Dice concepto interesante. Muchas gracias, Axel. Entonces, vamos a empezar a preguntarnos, vamos con el primer ejercicio y voy a hacer las siguientes preguntas a ver si se pueden identificar o si ustedes pueden identificar a alguien con alguna herida de infancia, con alguna emoción no curada o con una emoción bloqueada. Recuerden que las emociones bloqueadas, si no salen, se convierten en enfermedades, ¿ok? Ahora bien, la primera pregunta es, ¿continuamente busca la aprobación o la afirmación de otra persona? ¿Necesitas que alguien te reafirme, que te apruebe? Si eso es así, es probable que necesitabas aprobación cuando eras niño y no supiste dártela a ti mismo o a ti misma. Y al no dártela a ti mismo o a ti misma, entonces empiezas a buscarlo por fuera. Y el problema de esto, ojo que estoy generalizando con todos estos conceptos porque todos podemos tener situaciones totalmente diferentes. El problema con esto es que tú no puedes encontrar afuera lo que no tienes adentro. Si yo no soy capaz de darme autoafirmación y aprobarme a mí misma, es imposible que yo sienta de alguna forma que soy aprobada por los demás. Entonces siempre busco más. La otra pregunta, ¿soy capaz de reconocer mis propios logros? ¿Qué pudo haber pasado? Que nunca se me aprobó, nunca se me reconoció un logro y me volví, lo que me pasó a mí, perfeccionista, autoexigente, desgastante emocional para los demás y para mí mismo, y esto me crea compulsividad. ¿Por qué? Porque entonces o trabajo mucho, o limpio mucho, o hago mucho de algo. Entonces, esta es una emoción que hay que sanar también. La otra pregunta, ¿le temes a la crítica? Yo voy un poquito rápido y no le estoy dejando, pero si alguien quiere comentar, excelente, porque así vamos directamente al tema del que esté aquí presente y quiere aprovechar, ¿ok? Entonces, ¿qué pudo haber pasado con este tema de la crítica? Pudo haber pasado de que primero no se me criticó de forma constructiva cuando era niño, sino que fue de forma destructiva. Entonces, cada vez que alguien me va a criticar, yo asocio esa crítica como que yo estoy mal. Gracias, Joan. Como que algo está mal conmigo. Recuerden que probablemente sienta que lo que yo hago es lo que yo soy. Y no es así. Yo no soy lo que hago. Yo puedo tener actitudes o puedo tener resultados que no son los más satisfactorios para mí, pero eso no me convierte en mala persona. La otra pregunta, ¿te dejas de cuidar a ti mismo por cuidar a los demás? ¿Pones a los demás primero que a ti mismo? ¿Qué pudo haber pasado allí? Que aprendiste en algún momento de que los demás eran más importantes que yo y que si yo ponía la atención afuera, yo iba a recibir atención o iba a recibir amor de los demás. La otra pregunta, ¿te dan miedo las personas de autoridad o una persona que esté muy enojada? ¿Qué pudo haber pasado allí? Que de la misma forma, los reproches que me hacían, a lo mejor eran con agresión ya sea física, verbal, psicológica. Estas agresiones yo las evito y las temo cuando soy grande, porque las puedo asociar, cuando digo soy grande, cuando soy adulto, las puedo asociar con algo muy negativo, que me recuerdan cuando me reprochaban algo malo.
Y cuando me reprochaban algo malo, ¿en qué me convertía yo? Entonces hay que ver qué es lo que yo me estoy diciendo de esa situación. Cuando alguien se ponía muy molesto, ¿qué era yo? ¿Un niño malo? ¿Una niña mala? ¿O que no me merecía amor? De allí es donde vienen estas preguntas, ¿ok? Luego, la otra pregunta para saber si tienes emociones no sanadas de la infancia, ¿tienes problemas para intimidar o para profundizar en tus relaciones? Si la respuesta es sí, el problema pudo haber sido de que tú al acercarte, cuando eras niño, a una figura como papá, mamá, abuela, no recibías suficiente amor. O si lo recibías, entonces era de una forma negativa. ¿Qué quiere decir? Te abrazaban, pero vete, ya, es casi que por cumplir. Dice AXA, represión aprendida. Sí, es una represión aprendida. Todo acá es aprendido. Todo acá fue lo que aprendimos porque recuerda que no filtrábamos nada. Entonces, esto que me creaba a mí una idea de que si yo me acerco a las otras personas, si yo llego a intimidar, entonces yo puedo sufrir. Y mis relaciones entonces nunca son profundas. Mis relaciones nunca son completas. ¿Por qué? Porque siempre estoy poniendo una barrera por miedo al dolor. Y ese es otro tema. Entonces, no queremos conectar con el dolor. Entonces nos hacemos los felices y los alegres toda la vida. Ese es otro yo falso que creamos en función de esto. Entonces, la otra pregunta es, ¿sientes desconfianza de lo que otros dicen o de lo que tú piensas que los otros sienten hacia ti? ¿Qué pudo haber pasado en este caso? Pudo haber pasado que te mintieron mucho. Es decir, aunque sean mentiras piadosas, nosotros le decimos mentiras piadosas, para que te quedes tranquilo, son mentiras. Si el ser humano que más me ama, el ser humano que yo más amo, que es mi mamá, que es mi papá, me miente, ¿qué se deja para los demás? Por ejemplo, si te decían, bueno, mañana vamos a la playa, no, quédate tranquilo que sí, mañana sí vamos a la playa, y resulta que era mentira. Entonces, si esto era mentira y después, sí, el sábado te vamos a llevar al parque, y resulta ser que también era mentira, empiezas a dudar y empiezas a desconfiar. Entonces, empiezas a desconfiar de ti, ¿ok? Porque no soy merecedora de confianza, y empiezas a desconfiar de los demás. Cualquier cosa que te puedan decir, entonces puede ser motivo de duda o de desconfianza. Ahora bien, ¿esto qué trae? Esto trae muchas consecuencias con respecto a nuestras emociones, porque entonces yo dudo de mi compañero de trabajo, yo dudo de mi pareja, dudo de lo que dice cualquier persona, todo me parece inseguro, y vivo en la vida no de forma plena, sino tocando pasito a pasito. Y ese pasito a pasito que no profundiza, entonces nunca tienes verdaderas relaciones. Ahora bien, por ejemplo, la forma en que yo trabajo en mis sesiones de coaching, en la terapia, yo manejo mucho terapia gestal, cognitivo-conductual, enneagrama y PNL. Lo que hago es que lo primero es que la gente tenga conocimiento. Lo que estamos teniendo ahorita, el conocimiento de cuáles son mis emociones. Después vamos con la conciencia, vamos a crear conciencia de cómo cambiarlo, y por último, la responsabilidad de mi vida. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer ahora un ejercicio. Normalmente, ¿qué me dicen los clientes? Oye, Erika, quiero que me ayudes con esta emoción de tristeza. Por cualquier cosa que me dicen, me pongo triste. La otra cosa que me dicen mucho es, Erika, no puedo manejar la ira. La ira se me desborda en algunas situaciones. Esas son las emociones, son 6 emociones básicas y miles derivan de ellos, que son sentimientos, pero esta es por la que más las personas se preocupan. ¿Por qué? Porque son las que dañan sus relaciones. Entonces, una de las que más, por las que más me buscan es por o la tristeza o la ira, y es la que vamos a hacer las siguientes preguntas con respecto a la rabia. Por ejemplo, tengo una cliente que me dice, mira, Erika, yo no puedo con la tristeza. Y resulta que está disfrazada una tristeza porque no sabe procesar la rabia, no sabe procesar el enojo. Hay otras personas que me dicen, mira, Erika, tengo una rabia que no me cabe en el cuerpo. Y resulta que no es rabia, resulta que tristeza es todo lo contrario, ¿ok? Entonces, ahora bien, vamos a empezar con esta otra parte, que va a ser un ejercicio para procesar la rabia. ¿Qué me pasa si no puedo procesar la rabia? Ojo, estos son para las personas que no pueden procesar la rabia o la tristeza. Pueden hacer la comparación, quitarle la palabra rabia y ponerle la otra emoción. ¿Qué pasa cuando yo me siento molesto?
¿Qué me pasa en el cuerpo? ¿Cuál es la sensación? ¿Por qué en vez de sentirme molesto me siento triste? ¿Qué pasa si yo me siento molesto para empezar? ¿Cuál es la creencia que hay? Porque puede empezar, no, mira, es que si yo me molesto, a mí cuando yo me molestaba cuando era niño o cuando era niña me decían que yo era una niña mala. Entonces, para no ser una niña mala, yo dejo de molestarme y esa emoción la bloqueo y la paso a la rabia. O a la inversa. Entonces, ahí hay una creencia. Si yo me molesto, yo soy malo. Entonces evito esa emoción. Si yo me pongo triste, soy tonto. ¿Qué le decían a uno cuando se ponía triste? Pero no te pongas así, no seas tonto o no seas tonta. Entonces, como no queremos ser ninguna de las dos cosas, no lo procesamos, no gestionamos esa emoción. Hola, Trancos, gracias. Entonces de tanto aguantar esta emoción pueden pasar dos cosas. Una, la acumulamos y en el momento menos pensado, ¡paz!, explotamos. Esas personas que dicen a veces, él es muy tranquilo, pero no lo haga molestar. Ella es muy tranquila, pero no la quieres ver brava. Son esas personas que acumulan mucho esa rabia. Y esa rabia de tanto acumular se termina convirtiendo en una ira incontrolable. Esa es una de las opciones. Y la otra opción, por supuesto, es que nunca lo hablas, nunca lo dices, se queda dentro de ti y se convierte en una enfermedad. ¿Qué pasa entonces cuando yo estoy molesto? Cuando alguien está molesto, quiere decir que te están quitando el amor por alguna razón o te están irrumpiendo en tus reglas o en tus valores. Lo que quiere decir que quitarte el amor no es que te dicen yo no te amo más, no, es que si alguien te dice, por ejemplo, oye, esto está mal hecho, inmediatamente, porque eso pasa en cuestiones de segundos, tu subconsciente dice, está mal hecho, soy un niño malo, soy malo, hay algo malo en mí, pero eso pasa así, rapidísimo, y tú dices, no, pero ¿por qué tú dices que esto está mal hecho? Y te alteras, porque eso es quitarte el amor para tu interpretación, ¿ok? O que no eres suficiente, hay muchos conceptos, o que no eres merecedor, etc. Entonces, ahora bien, esa es una. La otra es que se están irrumpiendo tus reglas. Si tú dices que algo se debe hacer de cierta forma y no se cumple como tal, entonces te puedes molestar. Y lo que haces cuando te molestas es tratar de alguna forma, el cuerpo te da una señal de que algo no está bien, de que eso se están irrumpiendo tus valores o tus reglas. ¿Y qué haces? Las defiendes. Cuando uno se molesta, las defiende. Pero si no tienes una gestión emocional donde tú puedas decir qué es lo que me sucede, hablar con la otra persona, tener comunicación asertiva, te lo tragas o explotas. Si te lo tragas, entonces empiezas a perder el valor personal, el poder personal, porque te empiezas a sentir mal. No fui capaz de hablar, no fui capaz de defender mis derechos, no fui capaz de defender mis valores, y esto va en un bucle interno que va haciendo mella dentro de ti. Entonces, si yo no defiendo mi valor, pierdo. Y cuando yo pierdo, ¿en qué me convierto? En un perdedor o en una perdedora. Entonces, esto crea mella en el autoestima. Entonces empezamos con el problema de la autoestima. ¿Por qué? Porque detrás de una reacción de rabia no hay más que protegerme, prevenir o servir. Cuando hay rabia hay una de esas tres cosas. O yo me estoy protegiendo, o me estoy previniendo, o lo que quiero es servir. Entonces, si no se cumple una de estas cosas, por supuesto está la molestia. Y si yo no defiendo, entonces me siento muy mal. ¿Y por qué no lo defiendo? Acuérdate que mi creencia era que yo era un niño malo si yo me molestaba. Y si yo me molesto y me convierto en un niño malo, entonces eso quiere decir que yo no me puedo molestar para no ser malo. Esa es la creencia. Entonces, el problema cuando esta emoción no se procesa, me empiezo a sentir triste, me empiezo a sentir insuficiente, me empiezo a sentir no merecedor y se siguen incumpliendo mis valores. Si no lo defiendo, nadie es adivino para saber que a ti eso te molesta. Nadie es adivino para saber que eso te molesta. Entonces, ¿cuáles son las creencias que a mí no me están permitiendo hablar o procesar o gestionar mis emociones? Estas creencias pueden ser: no soy merecedor de lo bueno, hay que evitar el conflicto, esto es de que mejor yo dejo esto así, creyendo dentro de tu fantasía de que si yo lo dejo así, si no lo hablo, eso solo se va a arreglar. Dice acá, amiga, explícame lo que es el servir. El servir es cuando, por ejemplo, yo quiero
ser parte de la trascendencia en la vida de otro. Entonces, la otra creencia que puede ser, si me piden algo debo obedecer, yo me adapto a todo, yo necesito la paz, yo debo hacer lo que los demás quieren, los demás todos deben ser felices, incluso por encima de mi propia felicidad. Todos estos conceptos pueden ser creencias limitantes. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué manera, por ejemplo, tú gestionas el enfado? Ojo con gestionar el enfado de forma muy pasiva, porque es un problema. Pasiva quiere decir que yo todo me lo trago. Y la otra forma de gestionar el enfado es explotando. Solamente hay una forma de hacerlo bien, que es la forma asertiva. Entonces, ¿cuál es la creencia que te limita a defenderte? Yo pregunto, piensa por un momento, ¿qué me digo yo a mí mismo cuando estoy en un momento de emoción muy alta y no me permite, una, defenderme o defender mis derechos y mis valores en todo caso, y la otra es todo lo contrario, ¿qué me hace que yo grite como un ogro, que me convierta, que uno se pone así, que uno se convierta en esta persona agresiva? ¿Qué es lo que estoy pensando? Porque puedo estar pensando, mira, nadie pasa por encima de mí, yo tengo el poder, yo no voy a permitir que más nadie me humille en mi vida. Cualquiera de esas creencias puede estar sobre nosotros. Recuerda que esto fue una decisión que tomaste cuando eras muy niño o cuando eras muy niña, porque de alguna forma fue una estrategia que te funcionó. ¿Qué quiero decir? Si alguien me regañaba, yo me quedaba calladito y así no había conflicto y yo evitaba el conflicto y me quedaba tranquilito. En cambio, recuerden que eso sí me hacía débil, sí me hacía fuerte, entonces ¿qué hacía? Gritaba, peleaba, porque la rabia es una energía guerrera. Yo siempre digo, cuando hay una pelea, no gana el más fuerte, gana el que esté más molesto, porque es el que desarrolla más adrenalina y el que tiene más fuerza, el que se le va toda la energía para las extremidades, ¿ok? Entonces, por eso que la rabia es una energía guerrera. Y esa energía puede ser pasiva o activa, que es cuando nos peleamos. Entonces, si no gestionamos todo esto, sino que nos quedamos desde la víctima es el que no puede hacer nada. La víctima es el que yo no tengo opciones en la vida y es por eso que no tomo acción y es por eso que se me hace imposible ser proactivo. Entonces recuerden que en mi caso yo pasaba de la rabia, cuando me ponía muy molesta, yo pasaba de la rabia al miedo y del miedo a la culpa. ¿Por qué? Porque yo explotaba, era la rabia. Luego me daba miedo, o sea, porque explotaba de tal forma que no sabía si la otra persona podía explotar peor que yo. Pero como esto pasaba tan rápido y al final si no explotaba sentía culpa, porque sabía que no era la mejor reacción. Entonces este era el camino que yo tenía para mi ira. Fíjense cómo todo se va ligando una cosa con la otra. Vamos con el próximo ejercicio. Ahora bien, ¿cuáles han sido las consecuencias de una mala gestión para tu emoción? Vamos a seguir con este ejemplo del enfado. Si alguien más quiere poner un ejemplo, bienvenido. Pero para este ejemplo del enfado, ¿cuáles han sido las consecuencias? Vamos a pensarlo. Entonces, si estas consecuencias han sido perder mis relaciones, no mantener amistades, buenas amistades, que la familia ni siquiera me invite a fiesta, yo voy a medir voy a medir los resultados de mis emociones con respecto a mi relación con las otras personas, ¿ok? La otra pregunta, ¿de qué manera esto ha afectado mi vida? Que también tiene que ver con las relaciones. Y mi vida es no solamente mi vida personal, sino también tiene que ver con mi vida íntima, mi vida laboral, profesional. Eso tenemos que ver de qué forma esto me ha afectado. Luego, con respecto a esta creencia que yo siento, mira, siguiendo con el ejemplo, si yo me enfado soy malo o soy mala. Yo les tengo otra pregunta con respecto a la creencia que ustedes acaban de descubrir. De esta creencia, ¿qué no es verdad? ¿Por qué qué no es verdad? Porque, por ejemplo, en mi caso, cuando yo interpreté que debía ser perfecta para poder recibir atención y amor, eso no era verdad cuando yo me lo pregunté. ¿Por qué? Porque mi mamá igual me amaba si yo no era perfecta, mi mamá igual me amaba si yo no sacaba las mejores calificaciones, que su deseo era que fuese buena alumna, que tuviese una profesión antes de casarme, que sus deseos eran otros, no tiene nada que ver con que si yo no era perfecta, yo no merecía amor.
Entonces tu creencia puede ser, mira, si yo no pongo al otro primero, yo no soy merecedora de amor. Entonces, ¿eso es verdad? Vamos a cuestionarnos si esta emoción podría llegar a ser verdad o no. A ver, ¿alguien me quiere compartir alguna emoción? ¿Alguna creencia que tenía y acaba de descubrir que no es verdad? Me encantaría que alguien me compartiera una creencia que acaban de descubrir que, oye, mira, yo creía esto y esto no es verdad. Mientras me escriben, voy a seguir con el ejercicio. Entonces, darme cuenta de que si yo me enfado, si yo me molesto, si yo no soy perfecto, si yo no pongo a los otros primero, si yo creo en los demás, si yo no destaco, si yo no mando, si yo no tengo el poder, igual soy merecedora de amor y de atención. Entonces, ahora que me doy cuenta que esta creencia no es verdad, ¿cuál es la creencia que sí es verdad? Me dice Luz, yo creía que la familia es lo primero. Ok, ¿y cuál es la nueva? Ahora con esta otra pregunta, gracias Luz, ¿cuál es la nueva creencia? Porque muchas personas que pueden decir, sí, la familia es primero, ojo, fíjense la regla de los aviones. Primero usted póngase, ¿cómo se llama? La máscara de seguridad y después a los más pequeños. Porque resulta que tú no puedes ayudar a la familia si no te ayudas a ti mismo. Entonces, ahora, ¿cuál es la nueva creencia? Ahora que descubres mi nueva creencia, ¿ahora cuál es? Yo no tengo que ser perfecta. Que me encanta llegar a la excelencia es otra cosa. Pero no tengo que ser perfecta para ser merecedora de amor. Entonces, ahora me encanta que ustedes se den cuenta de que pueden tener otra creencia y en función de crear esta conciencia nos cae la reflexión de que no tengo por qué seguir siendo lo que yo era ni actuando de la forma que lo hacía. Porque eso es lo primero. Lo primero es que cuando entramos en conciencia, por eso en la Gestalt decimos el poderoso, el darse cuenta. Porque el darse cuenta es el primer clic. Me acabo de dar cuenta que esta era una creencia limitante. Ahora voy a poner en este espacio una creencia potenciadora. Primero soy yo, me dice Luz Marina, a la familia y lo importante es cuidarla. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por compartir, Luz. Me encanta, me encanta. Entonces, en este momento, si yo me molesto, o en este ejemplo que acaba de colocar Luz, si yo no pongo a la familia de primero y me pongo a mí, entonces quiere decir que puedo defender mis derechos. En el caso de la molestia, de la tristeza, eso quiere decir que sí puedo defender mis valores. Eso quiere decir que sí puedo hablar sobre lo que siento. Eso quiere decir que sí importa lo que diga, lo que piense y lo que sienta. Entonces sí importo y eso me va dando entonces más valor. Santi me dice, yo creía que todo lo que hacía estaba mal. ¡Oh, qué poderoso! ¿Y ahora cuál es la creencia nueva, Santi? ¿Cuál es la creencia nueva, por favor? Porque cuando tú dices, yo todo lo hago mal, la pregunta es, ¿en realidad todo? Cuando te das cuenta de los logros que has tenido en tu vida, cuando te das cuenta hasta dónde has llegado, lo que has conseguido no solamente a nivel material, sino a nivel de crecimiento personal, a nivel de estudios, a nivel de lo que tú valores, entonces te das cuenta, hey, sí estoy haciendo cosas buenas y sí las merezco, que es lo mejor. Cuando yo asumo que algo sí lo hago bien, el universo, Dios, la divinidad, como le quieras llamar, te manda más cosas buenas porque es del agradecimiento. Entonces ya sabemos que quitamos la creencia que no funciona para colocar la creencia que sí funciona. Santi, en lo que tengas oportunidad, por favor, cuéntame cuál es la creencia nueva. Yo quiero dejarles entonces ahora cómo yo comunico esto, que no estaba bien visto para los demás. Mira qué importante. Santi, gracias. Que no está bien visto para los demás no quiere decir que no hago las cosas bien. Es una gran diferencia porque además en esto te está dando autoafirmación. Los demás pueda que no lo vean bien, pero si a mí me gusta está bien. Entonces esto se hace sentir muy bien contigo mismo y contigo mismo, porque empiezas a recobrar tu autoestima y tu poder personal para poder lograr cosas en la vida. Cuando digo poder personal, ¿qué quiero decir? Tengo autoestima, sé que puedo, sé que soy merecedor, sé que tengo las capacidades y esto me permite
lograr objetivos, tales como tener mejores relaciones, terminar de obtener las metas que deseo, conseguir las cosas que quiero en la vida porque me siento empoderado o empoderada, ¿ok? Entonces, en este poder personal empiezas a ser una persona que vive su vida plena. La palabra creo que es plena, es en satisfacción total, porque en satisfacción total tengo un estado de ánimo que me ayuda a seguir, me ayuda a seguir consiguiendo las cosas que deseo. Entonces, ¿cómo yo comienzo? ¿Cómo empiezo yo a comunicar, por ejemplo? Lo primero es decirle al otro en paz, ¿ok? En paz porque no estás reaccionando, en paz porque estás respondiendo y te da tiempo de hacerlo de una forma tranquila. Entonces, cuando es en paz, dices al otro, ¿sabes qué? Esto me molesta, esto me entristece, esto me hace sentir, y ustedes le colocan la emoción de tal forma. Y lo segundo y lo más importante es, ¿cuáles quieres tú que sean los resultados entonces? Mira, ¿sabes qué? Me gustaría que esto no se repitiera por esto y por aquello, y de repente la otra persona te dice, mira, no fue mi intención, o te dice, mira, hay cosas que yo tengo que hacer para poder obtener tal cosa, pero lo podemos negociar. Y allí entran en una negociación de lo que tú vas a decidir, qué puedes negociar y qué no. Mira, yo no quiero que tú fumes. Ah, bueno, pero entonces sí puedes fumar, pero si quieres que no sea dentro de la casa, por ejemplo. Tú decides qué quieres negociar o qué no. Para mí esto de fumar no es negociable, pero para otras personas de repente sí, y negocian los horarios, otro tipo de cosas. AXA me dice, amiga, ¿podría ampliar los estilos de afrontamiento relacionados con este tema? Bueno, son pasivo, activo y asertivo, perdón. Pasivo, muy agresivo, o el asertivo. ¿Por qué? Porque el pasivo es que no hago nada. Me quedo en cero, no respondo, me trago todo lo que me dicen, todo el mundo, lo que enseño a los demás es a cómo tratarme. Esta forma pasiva es, yo le estoy diciendo a los demás que yo me calo cualquier cosa y ellos me pueden tirar todo lo que quieran encima. La forma agresiva es totalmente el contrario. Me trago a cualquiera y nadie es capaz de acercarse a mí por mi reacción. Entonces, no tengo relaciones reales por eso. Y la asertiva es entonces siempre en una relación que no está bien o una relación que es difícil, yo siempre digo, hay una sola cosa por el medio y es una conversación. Una conversación que a veces le decimos, eso es una conversación difícil, pero la conversación como tal no es difícil. Nosotros nos parecen que ciertas conversaciones son difíciles dependiendo de qué vamos a recibir de la otra persona. Nos parece difícil si le tenemos miedo a la reacción de la emoción del otro, si le tenemos miedo a nuestra propia reacción, en reacción emocional, quiero decir. Entonces nos parece y nos da miedo la respuesta de la otra persona y por eso nos parece una conversación difícil. Entonces es cuestión de ser asertivo y para poder ser asertivo primero tengo que tener una autoestima plena, una autoestima sana, si no, no voy a ser capaz de. Entonces, fíjense, yo como hago normalmente, yo integro primero el autoconocimiento, como la mayoría de ustedes saben, una de mis especialidades es Enneagrama, lo que junto con la Gestal y la PNL. Entonces lo primero es el conocimiento. ¿Qué me pasa? Una vez que ¿qué me pasa? ¿Cómo gestiono esto? ¿Qué hago con esta emoción? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y luego la conciencia de mantenerlo. Esos son los cambios. Normalmente, ¿cuáles son los problemas en mis sesiones de coaching o incluso en los talleres? Es que la mayoría de las personas no sabe gestionar emociones. Es por eso que yo abrí un taller que va a ser el próximo 4 de julio por 4 horas y este taller va a ser totalmente online, o sea que va a poder ser desde cualquier parte del mundo, además tiene un super precio y lo que vamos a ver es autoconocimiento, que es lo principal. Yo no sé qué tengo que cambiar si yo no me conozco. Vamos a hablar gestión de emociones, todas las emociones que en ese momento no me dejan salir adelante, no me permiten dar este segundo paso. Vamos a hablar de la aceptación, vamos a hablar de la aceptación de sí mismo y de la aceptación de los demás. Recuerden que yo no puedo aceptar a los demás si no me acepto a mí mismo. Empiezo a ver en los demás y a proyectarme. Vamos a hablar sobre la autoestima, que tiene que ver con todas las demás emociones. Aprender a decir que no y a gestionar la culpa, porque no hay nada más inútil en la vida que la culpa. Lo que es la vergüenza y la culpa tienen muy pocas ventajas, la verdad es que tienen muy pocas, tienen más desventajas que ventajas.
Entonces, si están interesados, me pueden contactar por el más 507, que es el código de acá de Panamá, 6921-7800, y o mandarme por un mensaje al directo. Siempre a tu orden, AXA dice si la asertividad es el mejor camino. Totalmente. Entonces, ¿cuál es la idea de gestionar todas las emociones? La idea es estar en paz conmigo mismo, ser feliz. La gente me pregunta, bueno, Erika, si tú resumieras tu trabajo en pocas líneas, yo quiero que la gente sea feliz. Yo quiero que la gente se descomplique. Hay un famoso libro que se llama El arte de no amargarse la vida. Si yo resumiera, gracias Ubuntu. Ubuntu fue una de las personas que participó en el taller pasado, que esta es la segunda versión, porque a todo el mundo le encantó, gracias a Dios, y entonces me pidieron para que sus familiares participaran, que abriera una segunda edición, y es por eso que abrí esta segunda edición online para el 4 de julio. Muchas gracias Ubuntu. Entonces, fíjense que todo esto tiene que ver con mi calidad de vida. Si alguien no tiene ninguna otra pregunta, me quedan pocos minutos para poder, entonces voy a colocar este video, lo voy a colocar en el Instagram TV y luego lo voy a colocar en YouTube. Entonces, hasta este momento, si más nadie tiene ninguna otra pregunta, a ver, antes que me vaya, entonces dice sí, que la persona alcance su pleno potencial y disfrute de su existencia. Así es, así es. Porque yo siempre digo, algún momento nosotros vamos a dejar de existir. Y voy a cerrar con esto. En algún momento de nuestra vida vamos a dejar de existir. Y cuando llegues a ese momento, Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con la vida que te di? Por eso te pregunto en este momento yo, ¿qué estás haciendo con la vida que tienes? ¿La estás aprovechando? ¿La estás viviendo al máximo? ¿Estás siendo tú? ¿Estás siendo pleno? ¿Vale la pena esta vida? Para que valga la pena, entonces haz de tu vida lo mejor. Y además así enseñas a los demás a cómo tratarte. Los quiero un montón. Gracias a todos, a los que están en este momento en vivo y a los que van a verme en diferido. Pueden volverlo a ver completo en la grabación. Así que, de nuevo, gracias. Y estoy a sus órdenes. Escríbanme cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias por estar hasta este momento.